Desde hace año y medio, el gobierno del presidente Gustavo Petro viene negociando con la guerrilla del ELN, la última que nos queda a los colombianos, y creo que la última en su especie, en el mundo. Ha sido una negociación con logros, pero también con momentos difíciles y críticos, que se ha ido desarrollando casi que a espaldas de los medios de comunicación, que más bien poco la abordan, porque creen que este tema de la paz no trae tantos clics. Aunque de todas las negociaciones que abrió este gobierno con grupos al margen de la ley, la del ELN es la que mejor opinión tiene en las encuestas. Es un proceso que en el fondo le ha faltado pedagogía, porque todavía hay muchos colombianos que no entienden por qué hay que hacer una negociación con una guerrilla como el ELN, cuando es evidente que esta organización guerrillera en armas no representa hoy el mayor desafío que tiene que lidiar el Estado colombiano en materia de seguridad y de afectación a los derechos de la gente que vive en los territorios. Según el último informe de Fundación Ideas para la Paz, que recomiendo, el mayor reto que enfrenta el gobierno Petro en este 2024 son las disputas entre grupos armados. Esa investigación dice que los enfrentamientos entre grupos armados crecieron 54%. Las acciones contra la infraestructura y bienes civiles se mantuvieron estables y los ataques a la fuerza pública continuaron cayendo. Están en menos 2%, aunque cayeron a un ritmo menor que en el 2022. Aunque el 2023 cerró con una disminución de la mayoría de los indicadores de impacto y afectación humanitaria, según este informe, esa reducción se concentra en las zonas que dominan hoy los grupos armados y se explica entonces como parte de ese proceso de consolidación de su control social en el territorio. Y no se puede entender como producto de todos los ceses al fuego que se han pactado con las diferentes organizaciones armadas que integran la galaxia de la paz total. La negociación con el ELN comenzó hace año y medio y ha logrado importantes avances y tiene acordado un cese al fuego que acaba de ser extendido, que vino de la mano de una decisión por parte del ELN de decir que no iba a secuestrar más colombianos. Está la mesa de negociación con el Estado Mayor Central, que es como se le conoce a las disidencias de las FARC lideradas por Mordisco, que controlan zonas en el Meta, en el Guaviare y en el Caquetá. Con ellos también se ha pactado un cese al fuego que se acaba de extender y también se comprometieron a no secuestrar más. Hace unos días, el gobierno acaba de abrir otra mesa para abrir un diálogo con la Segunda Marquetalia, esa guerrilla que lidera Iván Márquez, el ex jefe negociador por parte de las extintas FARC, en la negociación que terminó con el acuerdo de paz en La Habana en el 2016. Iván Márquez, junto con Santrich, decidieron abandonar el acuerdo que ellos mismos habían firmado luego de que se produjo un entrampamiento contra Santrich, que produjo un enfrentamiento muy duro entre la JEP y el fiscal de entonces, Néstor Humberto Martínez, y que terminó socavando la confianza que Iván Márquez tenía en el acuerdo, y eso produjo su fuga. Meses después, en un comunicado que salió por las redes desde las montañas de Colombia, salió Iván Márquez anunciando la creación de este nuevo grupo guerrillero, la Segunda Marquetalia. Mientras haya voluntad de lucha, habrá esperanza de vencer. Anunciamos al mundo
que ha comenzado la segunda Marquetalia, bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo, de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana. Con el Clan del Golfo se hicieron algunos intentos. Mientras estuvo de alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, se abrieron varios intentos para establecer una negociación con el Clan del Golfo. Esos intentos hoy parece que se cerraron. Desde que llegó Oti Patiño a reemplazar a Danilo Rueda en la Alta Consejería de la Paz, hecho que además estuvo acompañado de una declaración muy fuerte del propio presidente Gustavo Petro hace poco, diciendo que su gobierno no iba a negociar con el Clan del Golfo. El Clan del Golfo no fue capaz de dar el paso hacia un sometimiento colectivo a la justicia, que se estaba preparando jurídicamente. Parece privilegiar más sus negocios y mantenerse en esos negocios, y obviamente por ahí no hay una posibilidad de negociación. En esta constelación de mesas de negociaciones de la paz total, sin duda alguna, la que se abrió con el ELN es la que jalona hoy por hoy la paz total. Su estrategia de negociación, que ha sido muy cuestionada por muchos de sus críticos, es que todo lo que se acuerde en la mesa se hace de inmediato. Una estrategia que se fijó con el propósito de crearle seguridad al ELN de que el gobierno de Gustavo Petro sí va a cumplir sus compromisos. Un hecho que no es de poca monta, porque uno de los graves problemas que siempre han tenido los procesos de paz en Colombia, que hemos tenido muchos, precisamente tiene que ver con el incumplimiento del Estado, con los firmantes, cosa que está pasando hoy precisamente con los exmiembros del secretariado de las FARC y con los exguerrilleros de esa extinta organización armada. Ese tema lo tocamos también aquí en A Fondo y le recomendamos de paso ese podcast que tiene que ver con los reclamos que los firmantes de paz le tienen a la JEP por sus incumplimientos. Durante este año y medio de negociación, el gobierno y la guerrilla del ELN han firmado 7 acuerdos parciales. Uno de los más importantes es el que permite la creación de la Red Nacional de Participación, que ya está en funcionamiento y que en el fondo lo que pretende es traer cada vez más esa negociación que se está haciendo afuera, pues a los territorios, que es donde la falta del Estado ha creado un vacío que históricamente se ha venido llenando por las guerrillas y ahora por las bandas criminales. Esta red nacional lo que plantea es crear unos escenarios para que en las regiones todas las voces que las integran puedan sentarse a repensar cómo puede ser su territorio, con el fin de ir tejiendo un acuerdo nacional sobre cómo es que es esa Colombia en paz que todos queremos y anhelamos. Si hablamos de avances, yo creo que hay uno que es el más importante en este año y medio, y fue el que se logró hace poco, cuando el ELN aceptó por primera vez, en un hecho histórico, porque con el ELN se ha venido negociando desde hace mucho tiempo, que no iba a volver a recurrir al secuestro. También se acordó que en esta transición hacia la paz se creaba un fondo para que el ELN se pudiera financiar mientras se hacían las negociaciones de paz y no tuviera que recurrir a las financiaciones ilegales que provienen, así ellos no lo acepten, del narcotráfico y de la extracción ilegal de minerales. El proceso con el ELN tiene un ítem que revela la naturaleza con la que se diseñó esta negociación y que tiene que ver con
la necesidad de implementar alivios humanitarios en zonas específicas donde el conflicto haya estado muy presente y donde el ELN esté muy presente. Producto de la negociación de la mesa se han creado 3 zonas humanitarias. Una en el Bajo Calima y el Medio San Juan, que están sobre el Pacífico. Otra en el nordeste antioqueño y otra en el sur de Bolívar. La idea de crear estas zonas es para que allí se adelanten acciones humanitarias que contribuyan a la participación de las comunidades en su proceso de paz y que desarrollen proyectos que los saquen del olvido. La idea es que estos proyectos y estos planes humanitarios se desarrollen ya, sobre la base de que todo lo que se firma se cumple, lo cual es una promesa muy difícil de cumplir, teniendo en cuenta la manera engorrosa como funciona el Estado colombiano. Uno de los aspectos que contrastan con las negociaciones como las que se llevaron en La Habana con las FARC tiene que ver con la manera como muchas cosas no se han abordado. Todavía tenemos muchas preguntas sin respuestas. Una de ellas, creo que la más importante, es que todavía no sabemos cuál es el puerto de llegada del ELN en esta negociación. Con las FARC lo teníamos claro desde un principio. Ellos querían convertirse en un partido político, llegar al Congreso y formar parte del Estado e ir a elecciones. El ELN ya ha dicho que no le interesa estar en el Congreso, que no le interesa formar parte del Estado porque sigue desconociéndolo. Cuando le conviene, porque si lo desconociera del todo, pues no estaría sentado en negociaciones con el gobierno de Gustavo Petro, que representa hoy al Estado colombiano. De todo esto es lo que queremos hablar con nuestra invitada de hoy, la primera mujer que lidera un proceso de negociación de paz en Colombia. Ella fue nombrada recientemente por el presidente Gustavo Petro para que asumiera como jefa negociadora en representación del gobierno de Gustavo Petro las negociaciones con el ELN. Ella viene de trabajar toda su vida en la pedagogía sobre la paz. Es doctora en Paz, Conflicto y Democracia de la Universidad de Granada de España. Y no solamente formó parte, sino que fundó el movimiento guerrillero del M-19 en 1974, el mismo movimiento al que perteneció también el hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro, y estuvo ahí hasta que el M-19 decidió dejar las armas en 1990, cuando sin siquiera tener firmado un acuerdo de paz, el M decidió lanzarse a la política y abandonar las armas. Después de firmar la paz, ella fue la primera parlamentaria elegida por el desmovilizado M-19 en la Cámara de Representantes. Fue senadora de la República y es autora de varios textos pedagógicos que reflexionan sobre los procesos de paz. Hoy es la jefa de la delegación del Gobierno de Colombia en los diálogos de paz con el ELN. Bienvenida, Vera. Muchas gracias, María Jimena. Qué bueno poder dialogar hoy en esta nueva etapa de la vida. ¿Qué tal? ¿Usted se imaginó que iba a estar acá dirigiendo esta negociación tan complicada? No, yo estaba muy contenta o amañada y sigo dándole mucha importancia en todos estos temas de pedagogía y cultura de paz. Sí. Es decir, la paz como un camino de transformación cultural, que por supuesto es trabajar con las comunidades, en las universidades, etcétera. Y ahora viene este nuevo reto donde también esto se puede incorporar, por supuesto, que significa pues asumir una tarea compleja como mujer, que a veces no es tan fácil. ¿Usted no le pasa que
hay lideresas mujeres que piensan en la paz muy importantes, pero el tema de la negociación sigue siendo un asunto de hombres, ¿o no? La paz es un tema de mujeres, porque el movimiento por la paz hay muchas mujeres y lo lideran las mujeres. El tema es más a nivel de lo que tiene que ver con las negociaciones, ¿cierto? Donde obviamente en la delegación del gobierno, pues somos miti-miti con los hombres, del otro lado también hay presencia de mujeres, pero también hay muchas lógicas masculinas en estos procesos, que es lo que a veces uno tiene que descifrar, reconocer y ver cómo se cambian también ciertas lógicas o se incide para que cambien, ¿no? Entonces esto es un reto que como mujer con conciencia de paz y con ciertas sensibilidades, pues por supuesto tiene unos retos adicionales, porque las mujeres además siempre estamos como a prueba, ¿no? Siempre tenemos que demostrar que podemos, y que confiemos también en nosotras mismas. Creo que eso es muy importante, a pesar de que hayamos hecho muchas cosas a lo largo de esta vida. De todas maneras, siempre hay retos todavía en un contexto que es muchas veces patriarcal. A mí no me gusta mucho calificar las cosas, pero en los espacios de poder esas lógicas están muy presentes también. Ayer precisamente una fotógrafa me contó que hay 5 experiencias donde las mujeres liderando la negociación, porque una cosa es estar en la paz y otra cosa es ya liderar en estos procesos de negociación y encontrar también poner el propio sello, porque creo que ser mujer implica también poner un sello, poner una actitud, una forma de convocar, una forma de decir las cosas, una forma de pensar. Y cuidar no herir los egos masculinos. Además, tener como cuidado en muchos sentidos, ¿cierto? El cuidado es bien importante, reconocer al otro, que eso no solamente tema de mujer, debería ser de todos, ¿no? Pero pienso que sí, ese es también un reto adicional, pero también una posibilidad, porque es la posibilidad de encontrar otros lenguajes, otros tonos, otra manera de tratar las cosas. Bueno, que aún tengo por descifrarlo en muchos sentidos. Entonces apenas estoy empezando como para tratar de imprimirle también ese sello de mujer de paz, ¿no? Que creo que eso es, porque no solamente mujer, sino mujer de paz, que creo que eso es fundamental. Lo que creo es que una vez que uno logre ocupar su lugar y logre plantear su lenguaje y logre conectarse y logre generar confianza, pues las puertas también se abren. Yo siempre confío que los seres humanos finalmente, depende cómo nos paramos y cómo nos paramos frente a los demás, pues finalmente logramos generar diálogo, logramos generar interlocución, obviamente también con dificultades, que vale para todos, ¿no? De todas maneras, estar en un ámbito de paz, o sea, estar en un espacio donde se busca construir la paz, pues hay una disposición también de otros caminos, ¿no? Porque la paz finalmente mueve, la paz cuestiona, la paz desarticula lógicas de violencia, etcétera. Es toda el mismo espacio de la mesa es un espacio pedagógico para mí, ¿cierto? De generar transformaciones también en nosotros mismos. El potro en el que está usted montada es un potro difícil, porque el ELN es con la guerrilla que más se ha negociado. Casi que todos los gobiernos, de una u otra forma, han negociado con el ELN, y a pesar de que se han llegado a etapas importantes y se hacen avances, al final todo queda en nada. ¿Por qué esta vez sí se va a poder sacar adelante esta negociación con el ELN? Y se lo pregunto porque ni siquiera el propio ELN considera que hay un escenario nuevo, interesante, con un presidente de izquierda por primera vez en el poder como Gustavo Petro, porque para ellos el Estado sigue siendo el mismo. Pues para un grupo que lleva 60 años de lucha armada, obviamente salir de esa práctica, salir de esa historia, no es fácil, ¿no? Y
porque hay todo un modo de actuar, de ver el mundo, de pararse frente a la realidad, entonces no es fácil. Yo considero que la velocidad de este proceso depende de que el ELN tome la decisión de paz. Es decir, de todas maneras, todo este proceso yo creo que ha generado transformaciones en todos, también ha activado todo este tema de la participación que es tan importante, que pone a las comunidades como de frente, les da voz, les da agencia. Es importante y está moviendo este proceso y que finalmente, cuya velocidad finalmente, diría yo, depende de esta decisión de paz. Es decir, porque ya hay un proceso andando, ya hay avances que son importantes, lo que tú decías ahora, no todos los que quisiéramos, hay temas pendientes, el tema de víctimas, el tema de género, es decir, hay una serie de asuntos que están planteados en la agenda pero no se han asumido, pero finalmente todo pasa por una decisión de cómo el ELN se ve en la paz, de cómo el ELN ve su tránsito a la paz, porque en la medida que esa decisión esté tomada, yo creo que todo se facilita. Es decir, yo pienso que es importante que el ELN se vea en el futuro, por eso yo prefiero no hablar de fin del conflicto, sino una transición a la paz, pero es una decisión que tiene que tomar. Obviamente en esto pienso, por la historia del país, por la historia de gobiernos pasados, pues hay temores, que si nos van a cumplir, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues por supuesto hay temores y hay miedos y hay preguntas que hay que ir despejando, ¿no? Pero finalmente depende de la decisión. Una vez tomada la decisión, yo creo que esto toma otros rumbos y otras velocidades también. Una de las preguntas que todavía muchos nos hacemos es cuál es el puerto de llegada del ELN en esta negociación. Evidentemente, pues está todavía ese proceso cocinándose, pero si uno compara con lo que sucedió con las FARC, desde una etapa temprana se sabía cuál era el puerto de aterrizaje de las FARC. Las FARC querían ir a elecciones, querían entrar en el Congreso, que fueran considerados parte del Estado como organización política. ¿Cuál es el puerto de llegada del ELN? Pues hemos planteado eso en la mesa por parte del gobierno, que es importante, que tiene que ver con la decisión de paz, pensar cuál es como llamémoslo, el modelo de transición. Y obviamente cada proceso de paz quiere inventarse algo nuevo, no quiere parecerse a lo anterior, por lo que se ha vivido, por las razones que sea, por las diferencias que existen, pero igual hay que recoger la experiencia y hay que recoger también la experiencia mundial. Entonces está planteado o hemos planteado la importancia de, junto con la decisión de paz, tiene que ver cómo se da esa transición. Lo que tú llamas el puerto de llegada. Sí, yo lo llamo la pista de aterrizaje, ¿cierto? Porque finalmente es llegar o relacionarse con esta sociedad de otro modo, relacionarse con las comunidades de otro modo, y eso hay que trabajarlo. Eso es una de las grandes necesidades de este proceso. Y no está resuelto, por supuesto, pero una vez se resuelva, una vez esté la decisión, es mucho más fácil hacerlo, y hemos planteado que ojalá podamos ayudar a construir eso, porque eso es fundamental, ¿no? Es decir, porque este proceso también hay que rodearlo de un ambiente, de unas condiciones. Tú has visto la incomprensión que existe el proceso, la falta de pedagogía de este proceso. La gente a veces no ve claro para qué es el proceso, cómo se conecta eso con su vida. Es decir, hay que rodearlo de una cantidad de condiciones que permitan también generar condiciones de reconciliación, aprovechar esto también para cambiar la mentalidad de los colombianos frente a estos procesos, y hace parte de todo un diseño que está por hacerse, pero está planteado y está la voluntad por parte del gobierno de contribuir a que el ELN encuentre la mejor manera de encontrar su lugar en la sociedad, de qué lugar ocupar, de cómo se ve, de cómo se relaciona con las comunidades, cómo se conecta con las transformaciones territoriales. Todo esto es fundamental abordarlo, y también nos permitiría trascender esa lógica de ir
tanto punto por punto, en la que a veces estamos, que es necesario en esa agenda, sino irnos a lo esencial, que finalmente se trata de eso, es decir, cese al fuego, acciones específicas, todo esto, pues finalmente tiene que contribuir a cuál es la transición a la paz. Y ahí cumple un papel importante todo esto de participación. En estos días hay unos encuentros en relación con la participación de la sociedad. Y esto también va a dar elementos para ver cómo puede ser esa transición y finalmente cómo se abordan estas transformaciones a nivel territorial también. Hablemos entonces de esa transición que tiene que ver con un punto muy importante de la agenda, que es la participación. En este momento ya se ha desarrollado toda esta red de participación nacional que integra desde las regiones a todas las voces posibles con el propósito de repensar el territorio. Y me imagino que en busca pues de lo que se ha denominado como el Acuerdo de la Unidad Nacional, un tema que el presidente Petro no ha vuelto a mencionar. ¿Cómo es que debemos entender este proceso de participación de la comunidad en la transformación del territorio? ¿Cómo explicar que esa transformación se está haciendo de la mano del ELN mientras que está en armas? El elemento de participación es sin armas, es un ejercicio político, es un ejercicio civilista, es un ejercicio de paz. Y es fundamental porque los procesos de paz no pueden ser ni son solamente una negociación de actores de poder o de un grupo armado con el Estado, sino tienen sentido en la medida en que la sociedad participa, se haga parte de, contribuya, su voz, reclame, diga, miren, no queremos más guerra, no queremos más violencia, queremos este tipo de transformaciones. Y esto obviamente también en concordancia con los esfuerzos que desde el gobierno se hace en temas de desarrollo, en temas de transformación de las regiones. Es decir, es una confluencia, una mesa de negociación con una sociedad. Eso es lo que le da sentido. Es una causa común finalmente, porque una negociación ahí sentados solitos pues no tiene ningún sentido. Y hay que aprovechar también esa mesa y ese encuentro y ese diálogo para fortalecer la participación de la sociedad. Pero como estamos en Colombia, pues desde luego que el tema de la participación y de la necesidad de la transformación del territorio, pues llamó la atención a los gobernadores. Y vino entonces la propuesta del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, el único gobernador que ganó en las pasadas elecciones por el petrismo. El 21 de febrero anunció en una reunión que tenía para hablar sobre los programas de desarrollo de su región, la apertura de diálogos regionales de paz con, oíganme bien, grupos armados ilegales que tienen presencia en su territorio y que están afectando seriamente con el confinamiento a muchas comunidades de Nariño. Él mismo anunció que los diálogos se realizarían con el Frente Comuneros del Sur del Ejército de Liberación Nacional, que históricamente ha hecho presencia en municipios como Samaniego, La Llanada, Santa Cruz, Providencia, Ricaurte y Mayama. Y recordó cómo esta propuesta había sido consultada con el propio presidente en el mes de enero, cuando el mandatario visitó a Tumaco y el gobernador le presentó su propuesta. Este frente, que fue invitado inicialmente por el gobernador de Nariño a esta mesa de diálogo regional, ya había salido a decir semanas antes que estaban dispuestos a desistir de la lucha armada. En un comunicado que iba dirigido al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, dijeron lo siguiente: solicitamos participar en el proceso de diálogo regional de paz a desarrollarse en el departamento. Queremos hacer parte de esta propuesta de construcción de paz que ha sido anunciada como parte de la política de paz total del presidente Gustavo Petro. Este episodio, que revela evidentemente
que dentro del ELN no hay consenso sobre muchas cosas en materia de paz y de diálogos de paz, produjo de inmediato una reacción muy dura por parte de la dirigencia del ELN, quien llamó de inmediato a la delegación a consultas, y en eso estamos. Para el ELN, esto es una estrategia y un ardid del gobierno de Petro, con el propósito de herir o de horadar la legitimidad que tienen los delegados del ELN en la mesa. Este episodio terminó con un comunicado del gobernador Luis Alfonso Escobar, en el que aclara que se van a realizar las mesas de diálogos regionales en el Pacífico, pero que no se va a negociar con las organizaciones armadas, porque eso es potestad de la mesa de diálogos con el ELN, que está liderando por el gobierno de Gustavo Petro, Vera Grave. De todos modos, este episodio lo que demuestra es que sí hay grupos del ELN interesados en avanzar en el tema de la paz y que de pronto no se ven representados en los delegados que tienen en la mesa y que son los escogidos para negociar con el gobierno de Gustavo Petro. ¿Por qué no nos explica aquí en a fondo este embrollo? Al fin, ¿en qué quedamos? ¿Los gobernadores pueden o no negociar con las organizaciones armadas? No para hablar de la paz, sino para hablar de las transformaciones regionales, o solamente se pueden hacer diálogos regionales con la comunidad que no esté armada. Un planteamiento que tiene el gobierno es la transformaciones en territorio, ¿no? El gobernador o los gobernadores tienen un mandato, que es que tienen que contribuir a superar los problemas de su región y generar sus propias transformaciones, junto con las autoridades locales, junto con la sociedad, junto con los actores, llamemos las fuerzas vivas de la sociedad. Entonces, esa es la iniciativa del gobernador, es decir, cómo superar los problemas que tiene Nariño de violencia, de inequidad, etcétera, todo esto. Y ese es su mandato, para eso fue elegido y en eso está. Eso hay que diferenciarlo de diálogos con actores armados, y él mismo lo ha aclarado. Es decir, la ley en Colombia no permite eso. Es decir, un gobernador no se puede sentar a hacer diálogos con un grupo armado y llegar a acuerdos, ¿cierto? Eso está definido así por la ley, por la Constitución, etcétera. Entonces, eso es una cosa. Lo otro es, y entonces diálogo hay que interpretarlo en este caso como el diálogo en torno a las transformaciones territoriales, donde obviamente se trata de que participen todos, donde también se vinculen los procesos de participación en los que estamos. Pero eso es distinto a hablar de un diálogo con un actor armado. Para eso existen estas mesas nacionales. Sin embargo, Vera, es evidente que este episodio deja de presente o pone de presente que hay una falta de consenso en materia de qué hacer con el gobierno de Gustavo Petro y los diálogos dentro del ELN, porque es evidente que hay un frente en Nariño que dice que quiere dejar las armas. ¿Eso qué es lo que revela, según usted? Como lo explicamos nosotros en un comunicado que sacamos, son los problemas propios del ELN que tiene que resolver. Es decir, si aparecen expresiones de ellos que quieren dar el paso a la paz, etcétera, pues lo tienen que resolver ellos. Y les corresponde a ellos hacerlo, por supuesto, y por eso también es importante las consultas que hagan, ¿cierto? Pero aquí hemos tratado de aclarar qué es una transformación en territorio que agencian los gobiernos locales con las negociaciones con el actor armado. Una de las premisas con las cuales se comenzó esta negociación es que todo lo que se acuerda se cumple. Se han firmado varios acuerdos humanitarios en diferentes zonas que fueron afectadas por el conflicto de manera conjunta con el ELN. Pero volviendo
a lo que sucedió en el paro armado del Chocó. Muchas de las personas que invocan ese paro armado dicen que es también como una protesta, porque las promesas que se hicieron cuando se firmó este acuerdo humanitario no han llegado. Está demorado, pero está ahí planteado, están los recursos, se trata de implementarlo. Están planteadas transformaciones territoriales en 8 zonas críticas, hay compromiso de planeación nacional, hay compromiso de los ministerios, es decir, hay toda una, ¿cómo se llama?, concurrencia de voluntades que se trata de echarlas a andar, pero el Estado no es tan rápido como quisiéramos, pero se trata precisamente de acelerar esto y buscar que esto se vuelvan realidades, no solamente planes, sino realidades de transformación en territorio. Se necesitan realidades de transformación, acciones que cambien, porque a veces planificamos mucho y diseñamos mucho y ahora se trata de que generemos acciones de transformación en las que participan las comunidades y que vean las realidades, que vean que su vida cambia, que se supera la violencia, que tengan otras opciones, que sus hijos crezcan de otra manera. Es decir, de eso se trata finalmente todo esto, de cómo no es el territorio, sino la población en los territorios, cómo vive de una manera mejor, ¿no? Vera, ¿cómo le explica usted a los colombianos que dicen, bueno, es que en este momento realmente no es muy importante hacer una negociación con el ELN porque no es el primer factor que está afectando la seguridad ni siquiera en los territorios? Si se trata de eso, pues el grupo ilegal que más está afectando la vida de muchos campesinos y personas que viven en los territorios, pues se llama el Clan del Golfo. ¿Por qué es importante negociar con esta guerrilla que en este momento está enfrentando uno de sus momentos más complicados? Porque por el Pacífico el Clan del Golfo le está disputando su territorio. Y en Arauca, que es donde el ELN siempre ha mantenido su control político y territorial, está siendo asediado por las disidencias de Mordisco. Según, por ejemplo, la FIP, los ceses al fuego que se han hecho con el ELN, así como con los del MC, lo que han servido no es tanto para reducir los actos en contra de la población civil, sino para que se afiancen en esos nuevos territorios de disputa los que más armas tienen. Pues el cese al fuego no es algo menor, ¿no? Porque el cese al fuego salva vidas de cualquier lado. Y yo creo que eso es importante. En Colombia hay que salvar vidas en todos los sentidos. Yeah. Eso es fundamental. Y considero que todo actor que se convierte en un actor de paz es importante porque dinamiza nuevas lógicas, nuevos procesos, transformaciones. Entonces es fundamental. Es decir, no podemos, tenemos que darle lugar a cada actor y sí, habrá unos más complejos, otros que contribuyen más a la violencia. Se puede decir que el ELN no es de los actores centrales, pero es importante, es una guerrilla con historia, es un grupo que en la paz podría aportar a transformaciones si lo asume así. Uh-huh. Entonces se trata de darle a cada cual su lugar, ¿no? Hay diferencias con los otros actores, pero pienso que hay que darle su lugar sobre todo su lugar en la paz. Eso es lo que yo diría. Eso está por definirse, pero es fundamental. Entonces, porque la paz total es la paz con todos los grupos, pero finalmente requieren un tratamiento diferenciado también y darle a cada uno su propio espacio y su propio desarrollo y su propio tratamiento y su propia proyección, ¿no? ¿Y usted cree que ellos cómo se ven? Hay que preguntárselo a ellos, cómo se ven. Sería muy importante cómo se ven en la paz, cómo se ven en la paz, ligados a la comunidad, en ese futuro en la que política, usted habla, sí. en el poder popular. Eso es una definición muy importante, pero obviamente es ligado a las comunidades, ligado a los desarrollos territoriales, ligado al ejercicio local
creo que es importante, pero también, ¿por qué no en la política? Yo considero que la lucha armada como forma de transformación está superada. Yo sí confío y creo y lo he vivido que la paz es la revolución. Es decir, es a través de la paz y con la paz y hacia la paz que nosotros hoy podemos generar transformaciones. Lo otro ya pertenece al pasado y por eso hay que dar ese paso. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Editora de contenido, Ana María Girón. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.